En este nuevo tramo de la jornada vamos a ver cuál es el reto que el cambio climático impone a la agricultura y cómo se debe abordar la adaptación al sector. Escucharemos en primer lugar a Diego Intrillolo, responsable del Centro de Investigaciones sobre Desertificación del CSIC. Su capacitación como doctor ingeniero agrónomo y su línea de trabajo centrada en el uso eficiente del agua en agricultura y en la viticultura le ha llevado a dirigir este Centro de Investigación del CSIC. Tras años de investigación encaminada en optimizar el manejo del riego del viñedo para la producción de vinos de calidad, en la actualidad sus trabajos están más enfocados en evaluar cómo el material genético puede emplearse para mejorar la eficiencia en el uso del agua, trabajando tanto a nivel del portainjerto como de la variedad y de los clones dentro de una variedad. Buenos días, buen día. Muchas gracias a los organizadores por invitarme. Vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a ver algunos resultados, algunos datos dentro de lo que es un centro de investigación, un pequeño matiz. El CIDE, Centro de Investigaciones sobre Desertificación, es un centro mixto de investigación entre el CSIC, la Universidad de Valencia y la Generalitat Valenciana. Tenía una presentación que entiendo que se va a proyectar. Entre tanto, estamos ubicados en Valencia, de hecho dentro de lo que es el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, y estoy muy contento también de estar aquí porque soy ingeniero agrónomo de profesión, hijo de agricultores, tanto mi padre en Sicilia, citricultor, y mi abuelo granadino, también citricultor. Dirijo también un grupo de investigación y agradezco a las distintas entidades públicas y privadas que financian nuestras investigaciones. Y el tema del cambio climático, sí deciros que a nivel mundial, pero dentro de lo que es la cuenca mediterránea, es conocido por los expertos que es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático, por ser ya un sitio bastante árido. Y sabemos que en España, además, por el clima árido y por la explotación de los recursos hídricos y del suelo, pues hay cierto riesgo de lo que es la desertificación, sobre todo en ciertas áreas, y por tanto tenemos que cuidar mucho nuestro territorio para evitar este proceso ecológico que además una vez se desencadena es muy difícil de revertir. Algunos datos, yo como científico me gusta hablar sobre resultados. Se habla mucho de cuáles son los efectos del cambio climático, pues hace muy poquito salió una publicación muy interesante que muestra a la izquierda que en cuanto a las precipitaciones no hay una clara tendencia disminución o incremento de la precipitación, lo estamos viviendo estos años, lo que sí hay es mucha variabilidad interanual, lo que nos debe hacer reflexionar que en cuanto a esa variabilidad que existe, pues debemos planificar mucho mejor los recursos hídricos de la forma con lo que estamos haciendo para aprovechar esos años de bonanza, como está siendo este año, para luego enfrentar mejor esos años de sequía que han venido y van a venir y seguirán estando. Lo que sin embargo sí es cierto que hay una clara tendencia ascendente en lo que son las temperaturas, como veis ahí en los últimos 50 años, esos son datos, son resultados obtenidos en una serie de estaciones agroclimáticas de toda España, pues hay una cierta tendencia e incremento de esas temperaturas. Dicho esto, ya no solo los científicos perciben ese cambio climático, sino que los propios agricultores, los usuarios finales, vosotros mismos, en una encuesta que se hizo hace no mucho, pues el 88% de las personas que contestaron esta encuesta, que sois vosotros los productores, pues percibíais ese cambio climático con una serie de puntualizaciones, unas sequías más largas, un incremento térmico y también pues ya empezabais vosotros a plantear ciertas soluciones que yo aquí en estos 10-20 minutos que tengo a disposición pues voy a intentar desgranar, pero ya el propio sector vislumbra cuáles pueden ser las soluciones. En esto sí que quiero decir, a modo introductorio, que no es lo mismo lo que es la mitigación y la adaptación al cambio climático, que son conceptos que a veces confundimos. Es decir, por un lado, el sector agrícola y cualquier otro sector económico puede mitigar los efectos del cambio climático y eso no es algo que ni una región, ni un solo país, ni siquiera Europa por sí sola puede hacer, sino es algo más a nivel global, es decir, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero o secuestrar ese CO2. Y otra cosa es ese cambio climático que ya estamos viviendo, pues los tenemos que adaptar a ello. Son dos conceptos distintos, aunque a veces las soluciones pueden ser sinérgicas y lo que yo haga para adaptarnos al cambio climático también puede servir para mitigarlo. Eso es, por ejemplo, lo que podríamos hacer con el manejo del suelo, que puede ser un elemento que secuestre CO2 y, por lo tanto,
pues contribuye a la mitigación del cambio climático, porque lo que sí que hemos visto es que en el sector agrícola no es fácil reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que sí es posible, y tenemos ciertas oportunidades para secuestrar ese carbono, bien en las estructuras permanentes de los cultivos leñosos, por ejemplo, o si no, en todos los sistemas agrarios, en el suelo puede ser un sumidero de carbono que está emitido por el sector agrario y por otros sectores industriales. Y en cuanto a la adaptación, pues como os decía, es lo que vamos a ver, y ese efecto sinérgico. Bueno, sí que estamos viendo, yo vengo un poco más del sector de la viña y el vino, pues el sector vitivinícola, que además yo creo que es paradigmático para lo que vamos a ver, pues sí que hay ciertas consecuencias, un adelanto de las vendimias, algunos aspectos como desequilibrios entre la madurez fenólica y alcohólica, que vemos aquí, y bueno, unos efectos que tiene ese cambio climático, que es lo que tenemos que buscar soluciones para adaptarnos a ello. Sin embargo, de todos modos, a mí no me gusta ser, como os he dicho antes, pues verlo todo negro y ser pesimista. Es decir, la realidad es que hay ciertas consecuencias del cambio climático que pueden ser, en cierto modo, a veces favorables o, bueno, nos podemos adaptar. Un ejemplo claro es el boom de los cultivos subtropicales en España, que se beneficia de ese incremento térmico, tenemos menos riesgos de heladas y, por lo tanto, por ejemplo, esto está sacado de un informe de Cajamar, pues a ciertos cultivos, que además son muy rentables económicamente, pues su superficie de cultivo y su producción ha ido incrementando, y lo que tenemos que hacer es pues, tratar de que todo esto sea más sostenible con el medio ambiente. Bueno, ¿y qué herramientas tenemos? Y pongo el caso de la vid como un ejemplo. ¿Qué herramientas tenemos los productores, los agricultores para adaptarnos a ese cambio climático? Pues tres grandes aspectos que veis ahí. Por un lado, el terroir, que se dice en viticultura, pero lo mismo aplicaría a otros sistemas agrarios, es decir, las condiciones de suelo y clima que podemos manejar de manera más o menos fácil. Tenemos herramientas que vienen del material genético, es decir, la variedad, el porte injerto de los cultivos, y luego tenemos las prácticas de cultivo. Es decir, hay soluciones para adaptarnos a ese cambio climático, soluciones en este caso tecnológicas y agronómicas. De todos modos, y aunque yo no sea experto en estos temas, sí que es importante que todas esas soluciones tecnológicas tienen que tener en cuenta los aspectos sociales y económicos. Es decir, yo no le puedo decir a un agricultor que tiene que irse y cultivar en una zona más fresca o irse a una zona más elevada, porque la tierra donde la tiene, está arraigada a ese territorio y la ha heredado donde la ha heredado. Y además tampoco el clima es el único factor productivo, es decir, a lo mejor hay zonas que pueden ser climáticamente más adaptadas a nuevos cultivos, pero sin embargo la cadena de valor agroalimentaria, es decir, las condiciones de comercialización de esos productos están adaptadas a ese cultivo. Entonces, bueno, todos esos aspectos pues hay que tenerlo en cuenta, y no hay que desligar nunca los aspectos técnicos y agronómicos de los aspectos sociales y culturales que se dan en nuestra región, en España, que además es muy rica en este sentido. Dicho esto, vamos a ver también que las distintas soluciones pues tienen distintos grados de complejidad. Este es el caso del sector vitivinícola y hay que tenerlo en cuenta. Hay soluciones más sencillas, como puede ser, por ejemplo, algunos cambios en las técnicas enológicas, y hay soluciones más complejas, como puede ser la reubicación de los viñedos. Y además, el coste económico de estas soluciones también varía, y es algo que hay que tener en cuenta, porque evidentemente muchas veces esa adaptación al cambio climático es algo que conlleva pues, una tecnificación por un lado y también un incremento en los costes de cultivo por otro, que hay que tener muy bien en cuenta y que el agricultor tiene que obviamente pues, adaptarse a ello, y también pues, a lo mejor recibir ayudas a nivel económico, pero también a nivel técnico para esas adaptaciones. Y luego estamos en la Unión Europea, donde hay y en España en específico, donde el contexto nos lleva a hablar de dos aspectos fundamentales que vamos a ver aquí brevemente. Por un lado, la transición ecológica, que no es el ecologismo como tal, sino es tratar de entender el sistema agrario en toda su complejidad y cómo los cultivos interaccionan con el entorno. Esa es la transición ecológica. Por ejemplo, el uso de las cubiertas vegetales para tratar de retener más agua en el suelo, o la agricultura de conservación, la siembra directa. Esos son conceptos de agricultura ecológica que, repito, no confundamos con lo que es el ecologismo o la agricultura ecológica, que es otra cosa distinta, sino esto es pues, entender mejor el sistema. Y por otro lado, y eso es lo que, por ejemplo, conlleva a lo que son los famosos ecoesquemas de la política agraria común, que con sus matices y con sus posibles mejoras que podamos plantear, que estaba hablando esta mañana con uno de vosotros, pues sí que tratan de ayudar al agricultor a implementar esas medidas de transición ecológica. Y luego está la transición digital. He puesto aquí el ejemplo, pues
Ahora vemos que la gente que corre los maratones pues hace grandes marcas, lo hace también porque pues está utilizando esas nuevas tecnologías, y nosotros los agricultores también podemos hacer ese uso de esas nuevas tecnologías, que además nos van a ayudar a ser más sostenibles y tener una agricultura más rentable. Esas nuevas tecnologías en las cuales yo trabajo es la agricultura de precisión, que en realidad es justamente lo contrario, es ser impreciso. Cuando yo empecé a hacer el doctorado, ese ahí soy yo, hace ya muchos años, pues iba ahí al campo y medía con una regla. Eso es agricultura de precisión. Hoy día desde un satélite queremos medir lo que podemos medir en campo. Pues no, pero lo que nos permite esa agricultura de precisión es tener en cuenta la variabilidad que existe en nuestras fincas y adaptarnos a ella. Y no voy a entrar en detalles, pero sí que es verdad que todo eso tiene muchas realidades, y hoy día podemos hacer cosas mucho mejor que antes y podemos predecir, por ejemplo, lo que va a ocurrir, y ya se está empleando. Pero también es verdad que hay muchos mitos en torno a esto. Y repito, no voy a tener tiempo pues, de desgranarlos, pero sí que es importante pues, saber que la agricultura de precisión y las soluciones digitales por sí solas no nos van a dar las soluciones como tal. Siempre tiene que ir acompañado por la agronomía. Este es un ejemplo. Tenemos unos mapas muy chulos que quedan muy bien, donde hay zonas más frescas, zonas más cálidas, pero a veces no sabemos interpretarlos. Es decir, un ingeniero nos da estos mapas y nos dice, míralos, pero yo necesito un agrónomo que pise el campo y que entienda de dónde viene esa variabilidad. Y es ahí donde necesitamos, pues, también, por ejemplo, los técnicos de las cooperativas que nos puedan ayudar a interpretar pues, la información que nos dan empresas proveedoras de servicios tecnológicos como estos, que con ese acompañamiento, desde luego, pueden ser muy útiles. Voy a entrar un poco más en temas de sostenibilidad y en el manejo del suelo, que es un tema muy importante, lo comentaba antes esta mañana. Muchos frutales, sabéis que se cultivan no con una cubierta discontinua, es decir, hay todo un suelo ahí que no está cultivado. ¿Y qué hacemos con ello? Yo cuando empecé en agronomía, mi profesor me decía, bueno, una solución es asfaltar el suelo. Eso nos permite ir mejor con la maquinaria, no hay malas hierbas o hierbas adventicias. Bueno, pues pero eso no es sostenible, desde luego. Y tienen que haber otras soluciones, y el suelo hoy día puede ser incluso un sumidero de carbono, y a ver cómo lo gestionamos. De hecho, hay muchos servicios ecosistémicos que nos puede brindar ese suelo de nuestros sistemas agrarios que debemos tener en cuenta. Dos de ellos fundamentales, que brevemente voy a hablar hoy aquí, es el tema del carbono y la materia orgánica. Es decir, ese suelo puede ser un sumidero de carbono, puede serlo o puede no serlo, dependiendo de cómo lo gestione. Y también la disponibilidad de agua del suelo, que es un factor muy importante, pues sobre todo en nuestros climas un poco más áridos. Y lo vemos aquí, por ejemplo, el tema del acolchado, proteger el suelo de lo que es, digamos, la radiación directa y también de la lluvia, por ejemplo, bien con los restos propios del cultivo o bien de otros cultivos, como puede ser la paja del cereal de arroz. El viñedo nos protege el suelo, y nos protege el suelo, por ejemplo, de la erosión. Esto, por ejemplo, es lo que hemos visto, los efectos de la dana que hubo y de la riada posterior en Valencia, pues se han visto más exacerbados. Toda esa cantidad de lodo era lodo que venía de las tierras agrícolas que estaban alrededor de donde ha llovido, que en muchos casos eran suelos que estaban desnudos y, por lo tanto, muy sujetos a erosión. Pues quizás con una protección de ese suelo pues nos permitiría ser más resilientes frente a estos eventos extremos que desgraciadamente se pueden dar. Pero el agricultor, de nuevo, necesita apoyo para saber cómo implementar esto, y ya bien económico o técnico. Lo vemos aquí, por ejemplo, este es el caso del viñedo, donde hicimos unos estudios donde hemos visto, y no voy a entrar en los detalles, que ese acolchado del suelo, además de proteger el suelo de la erosión, pues nos permite, por ejemplo, reducir el gasto hídrico del cultivo en unos valores que hemos puesto ahí, en torno a un 16-20% con el acolchado orgánico, y con el acolchado plástico, que es menos sostenible, pues un incremento, perdón, un descenso en lo que es el gasto hídrico menor. Bueno, pues esto lo pongo porque, por ejemplo, frente al problema de la escasez de recursos hídricos, yo como agrónomo no creo que la solución por sí sola sea reducir drásticamente la agricultura de regadío. Yo creo que hoy día, en el siglo en el que estamos, tenemos soluciones agronómicas para poder hacer frente a esos problemas de gestión de los recursos hídricos, pues mejorando, por ejemplo, las prácticas agronómicas e implementando algunas de las soluciones que desde los centros de investigación estamos investigando ya desde hace tiempo. Bueno, lo veis aquí, algunos resultados, no voy a entrar en los detalles. Otro tema importante del que se habla bastante es el tema, por ejemplo, de las cubiertas vegetales.
sembrar o tener unas cubiertas en lo que son, por ejemplo, las calles del olivar o de unos viñedos. Esto está muy claro, esto viene de la Europa húmeda, en la que en un clima húmedo, desde luego, los beneficios de estas cubiertas vegetales están muy claros, porque ahí la competencia por el agua y los nutrientes es menos importantes, pero nosotros en nuestra situación agroclimática pues tenemos que ver cómo tenemos que gestionar todo esto mejor, porque no está tan claro que, por ejemplo, el uso de las cubiertas vegetales en algunos casos puede tener efectos negativos sobre el rendimiento de los cultivos, y eso es lo que nosotros hemos hecho en nuestras investigaciones. A ver si consigo pasar esto adelante. Esto es un caso de un almendro en la zona árida de Illín, donde pues, planteábamos distintos ensayos con y sin cubiertas vegetales. Aquí lo veis, es decir, distintas prácticas de manejo. No voy a entrar en los detalles. Aquí veis un poco cómo era el aspecto de la finca. Pero sí deciros, por ejemplo, porque sí que quiero poneros ejemplos, pues en este caso, un clima bastante árido, donde la precipitación es menor de 300 milímetros, pues el uso de las cubiertas vegetales frente al suelo desnudo pues reducía la producción del cultivo de almendro, y ahí veis los datos. Nosotros ponemos esas cifras para que pues eso se conozca. Y lo que sí hemos visto, pues por ejemplo, y no voy a entrar en los detalles, pero sí que el uso de cubiertas vegetales pues no es detrimental en lo que es la producción de los cultivos, siempre y cuando la precipitación sea mayor, por ejemplo, de 550 a 600 milímetros. Cuando es inferior a eso, pues puede haber un descenso productivo, y lo que tenemos que ver es cómo gestionar eso. También es importante pues, ver cómo hacemos la gestión de esa cubierta vegetal. Es decir, a lo mejor la tenemos que segar, a lo mejor tenemos que hacer calle sí, calle no. Es decir, se abren toda una serie de condicionantes que tenemos que tener en cuenta. Y ya más rápidamente, de nuevo, pues quiero ofrecer soluciones. Es decir, hay un problema, pero también hay soluciones. Es decir, por ejemplo, hemos visto que sencillamente plantar los viñedos con una orientación de las filas este-oeste frente a una orientación de las filas norte-sur, pues reduce el consumo de agua y por lo tanto podemos ser más resilientes frente a situaciones de escasez hídrica. Otra respuesta puede ser, por ejemplo, la poda tardía, eso que los viticultores antaño hacían para escapar de las heladas de primavera. Pues hoy día puede ser interesante, pues por ejemplo, para retrasar todo el ciclo fenológico de algunos viñedos y así hacer frente a ese incremento térmico, es decir, hacer la poda en vez de hacerla en invierno, pues empezar a hacer a partir de ahora, pues es una posible solución. No voy a entrar en los detalles, pero sí que hemos visto que, por ejemplo, con esa poda retrasada se puede incrementar la riqueza fenólica de los vinos. Y ya finalmente, otro aspecto muy breve es el material genético, es decir, hoy día con las empresas y los centros de investigación que estamos investigando en obtener nuevas variedades, pues podemos pues ofrecer variedades, clones, portainjertos que nos permitan adaptarnos a ese cambio climático. Y, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos llevando adelante un estudio en Requena, donde sobre la variedad boval hay clones y clones de la variedad boval que pueden ser más o menos tolerantes a ese estrés hídrico. Y únicamente os lo muestro aquí, por ejemplo, eso de ahí son números con distintos clones, es decir, distintos biotipos de la variedad boval que ahora mismo están en experimentación. Y veis ahí cómo la productividad del agua, es decir, el rendimiento que obtenemos de esos clones frente al consumo hídrico, pues puede ser muy distinto. Y os lo pongo aquí, esto está aún en investigación, estamos en ese proceso, pues, o sea, hay soluciones al tema del cambio climático. Por un lado, desde luego, nuestra sociedad y el conjunto del planeta creo que tiene que mitigar los efectos del cambio climático, pero eso no es algo que nosotros solos, ni siquiera España por sí sola, pueda ser, pero lo que sí, pues nosotros como agricultores en el corto y medio plazo, pues nos tenemos que al mismo tiempo adaptar a ese cambio climático. Ya cuando estuve en Estados Unidos me dijeron, me he enrollado mucho, unos mensajes para llevarse a casa, es decir, el cambio climático es una realidad en cuanto a las temperaturas, es decir, hay un incremento de las temperaturas, los datos que obtenemos lo demuestran. El sector agrario puede contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, en particular secuestrando de forma permanente el CO2 en el suelo. Eso no es fácil de implementar, eso requiere de conocimiento y de implementación y además de luego unas buenas prácticas de manejo del suelo, pero ahí es donde están las cooperativas que pueden ayudar a los agricultores a implementar esas medidas. Hay que al mismo tiempo adaptarse a ese cambio climático, lo cual supone una mayor tecnificación de nuestros sistemas. Y luego yo creo que también eso es importante, es decir, el consumidor tiene que saber el esfuerzo que está haciendo el agricultor para esa adaptación, que a veces es un esfuerzo económico y a lo mejor tiene que pagarlo
o tiene que reconocerlo. Entonces, toda la cadena de valor agroalimentaria también se tiene que adaptar, y yo creo que ahí es donde las cooperativas también jugáis un papel clave en lo que favorecer su implementación rigurosa y transparente de esas medidas, esos índices de sostenibilidad que a veces se determinan. Pues yo creo que ahí es el sector cooperativo, los técnicos pueden ayudar a implementarlo de una manera rigurosa. Es decir, no nos vale solo el greenwashing, que ahí se llama, sino que realmente tenemos que ver que eso resulte efectivo porque el planeta así lo requiere. Y nada más, ahí tenéis mi correo. Encantado de estar aquí. Muchas gracias.